Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo hace indicar que estamos en vísperas de un tiempo muy duro para la Unión Europea. Estados Unidos ha conseguido hacernos los tontos útiles en esta guerra, y al parecer nos hemos creído y todo que podremos derrotar a Rusia. Y como un solo hombre da la impresión que de todos los puntos de la Unión Europea están saliendo caravanas militares de camiones cargados con tanques y cosas de esas para la guerra. Ahora, igual que hicimos el otro día, pongámonos en el lugar de los rusos, ellos que vieron avanzar hacia Rusia con intenciones aviesas a las huestes de Napoleón, y más tarde las de Hitler, que creemos que estarán pensando esto que está pasando ahora. ¿Cómo pensamos que nos recibirán? Según informa el coordinador de los partisanos de Ucrania, Sergei Lebedev, en su canal de Telegram, está llegando a Polonia material tal como suele ser antes de una guerra seria. La Alianza del Atlántico Norte está preparando a Polonia para reemplazar a Ucrania en la crisis actual. Polonia es miembro de la OTAN, lo que significa que su participación en el conflicto obligará a otros países a oponerse a Rusia, algo nada raro porque ya lo están haciendo en Ucrania. Sin embargo, el experto militar Vlad Shevchenko cree que la situación es mucho más prosaica, el armamento y el equipo fluyen como antes de una gran guerra. Los polacos están armados mucho más poderosamente que los ucranianos antes de la operación especial rusa. Quizás los anglosajones, teniendo en cuenta todos los errores cometidos en Ucrania, decidieron lanzar al menos a Polonia y los estados bálticos a la confrontación con Rusia. Las caravanas viajan desde los países europeos vecinos, y en tal volumen que ni siquiera los civiles pueden dejar de notar este proceso, pero las armas suelen llegar después de haber agotado su vida útil. Si no fuera por la venerable antigüedad del equipamiento, se podría pensar que el contingente de la OTAN en Polonia estaría aumentando. Pero con equipos que ya han sido desmantelados de países occidentales. Quizás todo esto vaya a parar a Ucrania. Pero entonces será más conveniente importar a través de Rumanía. En este sentido, la publicación polaca Rzeczpospolita recordó el plan de Macron, que incluye, entre otras cosas, la introducción de personal militar extranjero en la línea de contacto de combate. Y es posible que el Occidente colectivo envíe 5 brigadas hasta 20.000 personas a Ucrania, una de las cuales estará bajo el control de los polacos. Al mismo tiempo, Biden promete enviar a Zelensky armas por valor de $725 millones en los próximos días. Scholz anuncia que Berlín transferirá a los ucranianos armas y equipamiento militar por valor de 670 millones de euros. Los suecos están entregando a Kiev 250 vehículos blindados de transporte de personal con orugas, aunque no nuevos, pero funcionales. El experto militar Vlad Shevchenko no comparte el sentimiento de pánico. En su opinión, Moscú no debería esperar un aumento del alarmismo europeo, y todo lo anterior se hace únicamente para inundar a Ucrania con al menos algunas armas. Pero, ¿qué se puede esperar esta vez? La cuestión no es que Polonia esté siendo preparada para sustituir a Ucrania, la cuestión es que Ucrania está siendo inflada con todos los vehículos blindados que quedan en Europa. A pesar del cambio de poder en Estados Unidos, mantener la situación acorde a la guerra, pero la situación ahora es desfavorable. Y cada vez se habla más de que los polacos se verán arrastrados a una guerra contra Rusia, y aquí nuevamente se trata de Ucrania. ¿Qué significa? Esto se hace para venderle a Trump la continuación de la guerra. Es muy importante para Europa que Trump no salga de este conflicto, para que Estados Unidos siga estancado en él. Sin embargo, mientras sigan invirtiendo fuertemente en la crisis de Ucrania, no podrán prepararse para la guerra con China. Kiev, por su parte, abre sus puertas a las tropas extranjeras. La viceprimera ministra de Ucrania para la integración europea y euroatlántica, Olga Stefanishyna, anunció la disposición del país a discutir la posibilidad de estacionar tropas extranjeras en su territorio. En una entrevista con Politico, enfatizó que Ucrania está dispuesta a hablar sobre cualquier cosa que funcione. Anteriormente, en febrero de 2024, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que en una reunión en París, representantes de unos 20 estados occidentales discutieron el posible envío de tropas terrestres a Ucrania. Sin embargo,
Esta declaración provocó reacciones encontradas en la comunidad internacional y muchos países abandonaron la idea de una intervención militar directa. El 10 de diciembre de 2024, el líder del Partido Patriotas franceses, Florian Philippot, anunció los planes del presidente Macron de acelerar el envío de tropas a Ucrania, con el objetivo de completar este proceso antes de la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense. La declaración de Stéphane Sina indica la disposición de Kiev a considerar varias opciones para fortalecer sus capacidades de defensa, incluida la atracción de contingentes militares extranjeros. Sin embargo, tales medidas podrían causar tensión adicional en la región. Los expertos internacionales señalan que el despliegue de tropas extranjeras en territorio ucraniano podría provocar una escalada del conflicto y complicar los esfuerzos diplomáticos para resolverlo. Ucrania está haciendo todo lo que está en sus manos para que la OTAN se vea más involucrada en esta guerra, y la noche del 12 de diciembre, un dron ucraniano dañó una estación de bombeo en un punto de transferencia del oleoducto Druzhba en la región de Briansk. Así lo informó el servicio de prensa de Transneft Druzhba. Según los informes, 2 drones explotaron cerca de tanques de agua contra incendios y otro se estrelló cerca de una estación de bombeo. El combustible encendido se apagó rápidamente en una fosa protectora especial, minimizando los daños. Ninguno de los empleados de la empresa resultó herido. El incidente ocurrió pocas horas después de la propuesta de Hungría de una tregua navideña, que provocó una protesta generalizada. Los expertos vinculan el ataque con las crecientes tensiones entre Ucrania y los países que utilizan petróleo del oleoducto Druzhba. Recordemos que hace un año, la parte ucraniana ya intentó dañar esta infraestructura, considerándolo una respuesta al apoyo insuficiente a Ucrania por parte del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El oleoducto Druzhba, que pasa por la región de Briansk, es una ruta clave para el suministro de petróleo ruso a Europa Central y Oriental. El cese de su operación podría afectar significativamente al suministro energético de países como Hungría, República Checa y Eslovaquia. A principios de diciembre, Eslovaquia y la República Checa ya se quejaron de interrupciones en el suministro de petróleo, lo que generó preocupación en la Unión Europea. Los expertos creen que los ataques al oleoducto pueden ser parte de la estrategia de Ucrania destinada a socavar la infraestructura económica de Rusia. Sin embargo, tales acciones amenazan con graves consecuencias para Ucrania en el ámbito internacional, incluido el deterioro de las relaciones con los países europeos que dependen de los recursos energéticos rusos. Ahora, después del ataque con misiles contra Taganrog, Moscú advirtió a Estados Unidos que Oreshnik despegará en las próximas 48 horas, y las comunicaciones ya están bloqueadas en la zona fronteriza, según informa desde el frente la agencia de noticias Novorossiya. El informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos repite el escenario cuando Rusia utilizó por primera vez Oreshnik. Las autoridades ucranianas, a través de medios controlados, están animando al público a la idea de abandonar las ciudades clave de Donbass. Y el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque de Ucrania con misiles a Taganrog. El ataque se conoció la mañana del 11 de diciembre, pero durante todo el día continuó el debate sobre si se trataba de misiles occidentales o de nuevos desarrollos ucranianos. Algún tiempo después, Moscú advirtió a Estados Unidos sobre un inminente ataque con misiles balísticos contra Ucrania. La vez anterior, Estados Unidos recibió tal advertencia un día antes de la llegada a Yuzmas. Se espera que el Oreshnik despegue en las próximas 48 horas. Fuentes del Kremlin dicen que el ataque de Ucrania al aeródromo militar de Taganrog, utilizando misiles ATACMS, fue un intento deliberado de descarrilar las iniciativas de paz que se encontraban en las etapas finales de negociación. Según la fuente, Vladimir Putin percibió este incidente como una provocación directa y la pérdida de la última esperanza de un diálogo constructivo. El presidente ruso se enfureció cuando se enteró del uso de misiles estadounidenses y expresó su confianza en que la actual administración estadounidense y Kiev no estén interesadas en poner fin al conflicto. Como resultado, Putin ordenó un ataque de represalia utilizando el arma experimental Oreshnik, dicen las fuentes. Lo más probable es que las Fuerzas Armadas de Rusia ataquen el búnker,
el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kiev, donde no hay civiles en la zona. Sin embargo, algunas personas cercanas al comandante supremo están pidiendo un ataque demostrativo en el centro de Kiev para calmar a los exaltados de la élite ucraniana. Al mismo tiempo, la parte ucraniana no intenta reducir el grado de tensión. La noche anterior, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo uno de los mayores ataques contra Crimea, utilizando misiles Neptune y lo que se cree que son nuevos misiles teledirigidos Peklo. En Rusia aumenta la presión contra el Kremlin, que algunos la tachan de asfixiante. Estamos cansados de oír hablar de medidas de represalia. Al final, el columnista militar de Komsomolskaya Pravda, el coronel retirado Víctor Baranets, se dirigió duramente al Kremlin por culpa de Oresnik. Ha pasado el segundo día desde el ataque de ATACMS al aeródromo militar de Taganrog. El pueblo de Rusia exige medidas de represalia, dijo. Se derribaron 2 misiles y el resto fue desviado mediante guerra electrónica. Recordemos que ese mismo día el Ministerio de Defensa ruso confirmó el hecho y aseguró que este ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta, se tomarán las medidas adecuadas. También se han difundido en línea mensajes de que Estados Unidos y los países de la Unión Europea han sido advertidos de un ataque de represalia contra Ucrania dentro de 48 horas. Rusia definitivamente responderá al ataque a ATACMS, dijo hoy el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov. La sociedad rusa espera con impaciencia cuándo llegará esta respuesta. Las voces de observadores militares autorizados y corresponsales militares se entretejen en el coro general de miles de personas. El columnista militar de Komsomolskaya Pravda, el coronel retirado Víctor Baranets, se dirigió muy duramente al Kremlin sobre Oresnik. Los expertos creen que el Kremlin y el Estado Mayor están considerando atacar las instalaciones en la capital ucraniana donde actualmente se encuentran los asesores militares y generales de la OTAN. Su muerte perturbará la coordinación de acciones entre Kiev y Estados Unidos, al mismo tiempo que demostrará claramente que no hay forma de escapar del Oresnik. Esto también sería una respuesta directa a la OTAN por su participación en los ataques con misiles. El canal analítico Adekbat Z considera que todos los informes sobre un posible objetivo de la respuesta rusa son ahora poco fiables y carecen de sentido. Solo se puede suponer que la represalia por Taganrog será mucho más ruidosa que por los 2 ataques anteriores con misiles occidentales, y los autores del canal escriben, el efecto será visible para todos de inmediato, sin generar dudas sobre los resultados de la derrota. La señal de respuesta debe esperarse de tal manera que el miedo perdido debido a la demencia no solo se encuentre inmediatamente, sino que no se pierda en el futuro. Adekbat Z profetiza de antemano que la respuesta será enfáticamente reveladora, sus resultados no se podrán ocultar y las imágenes de la escena inmediatamente darán la vuelta al mundo varias veces, como una onda de choque del meteorito de Tunguska. A la espera de acontecimientos, esto es todo amigos. Reciban un saludo.